Hoy en día, el dominó es uno de los juegos de mesa más conocidos del mundo. Sus fichas rectangulares, marcadas con puntos que representan números, han pasado de generación en generación en diferentes culturas. Se juega en parques, reuniones familiares y competencias amistosas en muchos países. Sin embargo, detrás de este juego aparentemente sencillo, existe una historia mucho más antigua y compleja de lo que gran parte de las personas imagina. Para encontrar el verdadero origen del dominó, debemos viajar varios siglos atrás, hasta la antigua China. Fue allí donde aparecieron las primeras versiones conocidas de este juego, alrededor del siglo XII. A diferencia del dominó moderno, aquellas primeras fichas no eran exactamente iguales a las que conocemos hoy. Estaban inspiradas en los resultados posibles al lanzar dos dados, por lo que cada ficha representaba una combinación numérica específica. En aquella época, los juegos de mesa ocupaban un lugar importante dentro de la vida social. En la corte imperial, los nobles disfrutaban de juegos estratégicos y de azar como forma de entretenimiento, y también como ejercicio mental. El dominó chino surgió precisamente dentro de ese ambiente cultural donde los juegos eran considerados parte del desarrollo intelectual y social. Las fichas originales eran más largas y delgadas que las actuales, y estaban elaboradas con materiales como hueso, marfil o madera. Cada una llevaba grabadas pequeñas marcas que indicaban los valores numéricos. Además, el sistema de fichas era diferente al del dominó moderno. En lugar de 28 piezas, el conjunto podía tener hasta 32 fichas, porque algunas combinaciones se repetían en versiones ligeramente distintas. Lo interesante es que este juego no surgió de la nada. Muchos historiadores creen que fue una evolución directa de juegos relacionados con los dados, que ya eran populares en la región desde hacía siglos. De hecho, la lógica matemática del dominó chino refleja exactamente las posibles combinaciones al lanzar dos dados tradicionales. A lo largo de los siglos, este juego comenzó a expandirse lentamente más allá de los círculos nobles y llegó a diferentes regiones del país. Con el tiempo, comerciantes y viajeros llevaron el juego a otros lugares del mundo, donde comenzaría una transformación que lo convertiría en el dominó que conocemos hoy. Pero el dominó aún tendría que recorrer un largo camino antes de llegar a Occidente. Con el paso de los años, el dominó dejó de ser un entretenimiento exclusivo de las élites y comenzó a difundirse entre distintos sectores de la sociedad en China. Las ciudades crecían, el comercio se intensificaba y los juegos de mesa se volvieron una forma popular de pasar el tiempo. En mercados, casas de té y espacios públicos, las personas empezaron a reunirse para jugar, conversar y competir amistosamente. Las fichas podían fabricarse con distintos materiales según la riqueza de quienes las poseían. Algunos juegos estaban elaborados con hueso o marfil, mientras que las versiones más comunes se hacían de madera o bambú. A pesar de estas diferencias, todas mantenían el mismo principio: representar combinaciones numéricas basadas en los resultados posibles de dos dados. A medida que el juego se volvía más popular, también comenzaron a aparecer diferentes variantes. En algunas regiones se jugaba con reglas ligeramente distintas, lo que permitió que el dominó evolucionara de forma natural dentro de la cultura local. Con el tiempo, comerciantes y viajeros llevaron este juego más allá de las fronteras chinas. Ese viaje cultural sería clave, porque siglos después el dominó llegaría a Europa, donde sufriría cambios importantes que terminarían dando forma al dominó moderno que conocemos hoy. Después de siglos de existencia en Asia, el dominó finalmente comenzó a aparecer en otras partes del mundo gracias al comercio y a los viajes entre continentes. Durante los siglos XVII y XVIII, el intercambio cultural entre Oriente y Occidente se intensificó y muchos objetos, ideas y tradiciones comenzaron a circular entre diferentes sociedades. Fue en ese contexto cuando el dominó llegó a Europa. Los registros históricos indican que el juego se hizo especialmente popular en Italia y Francia durante el siglo XVIII. Sin embargo, cuando llegó a estas regiones, el dominó ya no era exactamente igual a la versión china. Los artesanos europeos modificaron tanto el diseño de las fichas como la estructura del juego, simplificándolo para hacerlo más fácil de producir y jugar. Uno de los cambios más importantes fue la reducción del número de fichas. Mientras que el dominó chino podía tener más de 30 piezas, la versión europea se estandarizó en un conjunto de 28 fichas.
Estas representaban todas las combinaciones posibles entre los números del 0 al 6, lo que dio origen al dominó clásico que todavía se utiliza hoy. Las fichas también cambiaron de apariencia. En lugar de ser largas y delgadas como en Asia, en Europa comenzaron a fabricarse más gruesas y rectangulares, con una línea en el centro que dividía cada pieza en dos secciones numéricas. Este diseño facilitaba el reconocimiento rápido de las combinaciones durante el juego. El dominó pronto se convirtió en un entretenimiento popular en cafés, salones y reuniones sociales. Lo que había comenzado siglos antes como un juego inspirado en dados en China, ahora empezaba a tomar una nueva forma en el continente europeo. Aunque el juego ya se practicaba en varias regiones de Europa durante el siglo XVIII, el origen del nombre dominó tiene una historia bastante curiosa. Muchos historiadores creen que el término apareció primero en Francia, donde el juego comenzó a popularizarse rápidamente en cafés y reuniones sociales. La palabra dominó probablemente proviene de una prenda utilizada por sacerdotes en ciertas ceremonias religiosas. Este tipo de capa, llamada dominó, era blanca por dentro y negra por fuera. Cuando las fichas del juego comenzaron a fabricarse con puntos negros sobre fondo blanco, muchas personas notaron el parecido con esos colores contrastantes, y el nombre empezó a utilizarse para referirse al juego. Otra teoría sugiere que el nombre también pudo relacionarse con las máscaras y capas usadas en algunos bailes de máscaras europeos, conocidos como dominó. En esos eventos, las personas vestían capas oscuras con interiores claros, lo que nuevamente recordaba el contraste visual de las fichas del juego. Sea cual sea el origen exacto del término, lo cierto es que el nombre comenzó a extenderse rápidamente junto con el juego. A medida que el dominó se difundía por distintos países europeos, el término francés terminó imponiéndose y se convirtió en la forma más común de referirse a este entretenimiento. Para finales del siglo XVIII, el dominó ya se jugaba en distintos lugares de Europa y comenzaba a consolidarse como un pasatiempo popular. Sin embargo, su verdadera expansión mundial estaba aún por comenzar. Durante los siglos XVIII y XIX, el dominó comenzó a viajar mucho más allá de Europa. Este periodo estuvo marcado por una intensa expansión comercial y marítima, lo que permitió que muchas tradiciones culturales se difundieran entre distintos continentes. Los juegos de mesa no fueron la excepción, y el dominó empezó a aparecer en nuevos territorios gracias a marineros, comerciantes y colonos. Uno de los destinos más importantes para el juego fue América. A medida que los europeos se establecían en diferentes regiones del continente, llevaron consigo sus costumbres y formas de entretenimiento. El dominó comenzó a practicarse en reuniones familiares, tabernas y espacios públicos, convirtiéndose poco a poco en un pasatiempo muy popular. En lugares como Cuba y México, el juego encontró un ambiente perfecto para desarrollarse. Las reuniones sociales, las conversaciones largas y el gusto por los juegos de mesa ayudaron a que el dominó se integrara fácilmente en la cultura local. Con el tiempo, cada región empezó a desarrollar su propio estilo de juego, con reglas y dinámicas particulares. Algo interesante es que, aunque el diseño básico de las fichas se mantuvo igual, la manera de jugar comenzó a variar mucho dependiendo del lugar. Algunas versiones daban más importancia a la estrategia, mientras que otras se enfocaban más en la rapidez o en el trabajo en equipo. Así, lo que comenzó siglos atrás como un juego inspirado en dados en Asia, pasó por Europa y terminó convirtiéndose en un entretenimiento mundial. Sin embargo, el dominó aún seguiría evolucionando en diferentes culturas. A medida que el dominó se extendía por diferentes regiones del mundo durante el siglo XIX, el juego comenzó a adaptarse a las costumbres y estilos sociales de cada lugar. Aunque las fichas seguían manteniendo su diseño clásico de 28 piezas, con combinaciones del 0 al 6, las reglas y las dinámicas de juego empezaron a variar según la cultura que lo adoptaba. En varias zonas de América Latina, el dominó pasó rápidamente de ser un simple pasatiempo a convertirse en una actividad social muy importante. Las partidas no solo eran un juego, sino también una excusa para conversar, debatir y compartir tiempo con amigos y familiares. Con frecuencia, las mesas de dominó se llenaban de espectadores
que observaban cada movimiento con atención. En Cuba, por ejemplo, el dominó llegó a convertirse en una verdadera tradición cultural. Las partidas en equipo, donde dos jugadores se enfrentan a otros dos, se volvieron extremadamente populares y añadieron un fuerte componente estratégico al juego. En estas partidas, los jugadores debían no solo pensar en sus propias fichas, sino también anticipar las jugadas del compañero. Mientras tanto, en México y otras regiones del continente, el dominó comenzó a aparecer en plazas, parques y reuniones familiares. El sonido característico de las fichas golpeando la mesa se convirtió en algo muy común en muchos espacios públicos. Lo interesante es que, aunque el juego evolucionó en cada lugar, su esencia se mantuvo intacta en conectar números, anticipar movimientos y utilizar la estrategia para quedarse sin fichas antes que los demás jugadores. Con el paso del tiempo, esta combinación de simplicidad y estrategia hizo que el dominó sobreviviera a generaciones enteras. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el dominó ya se había consolidado como uno de los juegos de mesa más conocidos en muchas partes del mundo. Lo que comenzó siglos atrás en China y luego se transformó en Europa, ahora formaba parte de la vida cotidiana en numerosos países. Una de las razones de su éxito fue su sencillez. A diferencia de otros juegos que requerían tableros complejos o reglas difíciles de aprender, el dominó podía jugarse con pocas piezas y reglas fáciles de entender. Esto permitía que personas de diferentes edades y niveles de experiencia participaran sin dificultad. Durante el siglo XX, el dominó se volvió especialmente popular en muchas comunidades de América Latina y el Caribe. En parques, plazas y patios familiares, las mesas de dominó comenzaron a convertirse en puntos de encuentro social. En muchos lugares, las partidas se jugaban con gran intensidad, acompañadas de comentarios, bromas y discusiones amistosas. En República Dominicana y Puerto Rico, por ejemplo, el dominó adquirió una fuerte identidad cultural. No solo era un juego, sino también una tradición que reunía a vecinos, amigos y familias durante horas. Con el tiempo, el dominó dejó de ser simplemente un pasatiempo heredado del pasado y pasó a convertirse en un símbolo de convivencia social. Las fichas que alguna vez representaron combinaciones de dados en la antigua China, ahora unían a personas de diferentes culturas alrededor de una mesa. Pero incluso con toda su popularidad, el dominó no se quedó estático. A lo largo del siglo XX, muchos juegos tradicionales comenzaron a desaparecer o a perder popularidad frente a nuevas formas de entretenimiento. Sin embargo, el dominó logró mantenerse vigente en distintas partes del mundo. Su simplicidad, combinada con un fuerte componente estratégico, permitió que continuara siendo un juego atractivo incluso en épocas donde la tecnología comenzaba a transformar la manera en que las personas se divertían. La mezcla de estrategia, memoria y un poco de suerte hacía que cada juego fuera diferente, lo que mantenía el interés de los jugadores. Además, el dominó también comenzó a aparecer en clubes, torneos y competencias organizadas. En algunos lugares, las reglas se estandarizaron para permitir partidas más formales, mientras que en otros se mantuvieron las variantes tradicionales transmitidas de generación en generación. Así, después de siglos de historia, el dominó demostró ser mucho más que un simple entretenimiento pasajero. Era un juego capaz de adaptarse a diferentes culturas y épocas sin perder su esencia. La historia del dominó es un claro ejemplo de cómo una idea sencilla puede viajar a través del tiempo y de las culturas. A lo largo de generaciones, el dominó ha sido mucho más que un simple pasatiempo. Ha reunido a familias, amigos y comunidades enteras alrededor de una mesa. Sus fichas, aparentemente simples, han sido testigos de conversaciones, rivalidades amistosas y momentos compartidos que forman parte de la vida cotidiana en muchos países. Resulta fascinante pensar que cada vez que alguien coloca una ficha de dominó sobre la mesa, está participando en una tradición que comenzó hace siglos. Un juego que ha sobrevivido a cambios culturales, avances tecnológicos y nuevas formas de entretenimiento, manteniendo intacta su esencia, la estrategia, la observación y la convivencia entre jugadores. Y así llegamos al final de esta historia. Si te gustó descubrir el origen del dominó y cómo este juego logró viajar a través del tiempo y del mundo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos videos donde exploraremos más historias curiosas del pasado. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente viaje por la historia.